Estamos en la sesión de abril del SIEP, Seminario Internacional de Educación Personalizada, que es una actividad del grupo de investigación de la Universidad Internacional de La Rioja, del grupo de investigación EPEDIG, Educación Personalizada en la Era Digital. Hoy nos acompaña en la sesión, bueno, hoy nos acompañáis en la sesión todos los que estáis ahí, porque esta, como todas las sesiones nuestras, no son unas sesiones en las que unos exponemos y otras personas miran, sino que esto es una sesión de participación de todos. Es un seminario en el que se puede, incluso diría yo, se debe intervenir. Bueno, pues hoy nos acompañan en este lado de la cámara, a mi derecha Blanca Arteaga, que está no tanto en calidad de jefa del grupo, de directora de investigación de IP, del grupo de investigación, sino como especialista en matemáticas, en concreto en didáctica de las matemáticas. Bien. Y a mi izquierda el doctor Jesús Macías, que también es un especialista en didáctica de las matemáticas. Los currículum no me extiendo, en parte por el retrasillo que hemos tenido y también porque todos los que os habéis inscrito, pues habéis tenido ocasión de verlo antes de rellenar el formulario de inscripción. Y son personas muy conocidas y además si alguien quiere, una de las características nuestras es que estamos muy abiertos y que si alguien quiere conectar con nosotros después de la emisión, después de la sesión, pues estamos primero muy localizables en las redes sociales, y luego pues que estamos dispuestos a mantener el diálogo, aunque dentro de unos minutos, los 3/4 de hora previstos, pues tengamos que cortar aquí formalmente. Muy bien, pues entonces ya empiezo directamente. Os doy las gracias a todos por participar en esta sesión y os pregunto. Bueno, los dos os dedicáis a la enseñanza de las matemáticas iba a decir desde siempre, desde el inicio de vuestra vida laboral, ¿no? Sí. Y esta asignatura, pues parece que está en boca de todos los niños españoles y de sus padres, ¿no? Es una asignatura en la que está puesto el punto de mira, ¿no? Y está puesto el punto de mira desde el punto de vista problemático, claro. ¿Y vosotros a qué atribuís eso? ¿Por qué creéis que es un problema? Difícil buscar el problema, primero de todo. Y yo creo que uno de los problemas principales es sobre todo la importancia social que tienen las matemáticas, ¿no? Yo creo que los niños se les prejuzga como listos o menos listos, si van bien o van mal en matemáticas, ¿no? Entonces creo que socialmente es una asignatura que está un poco en foco y de ahí viene gran parte de la problemática. Después, la baja confianza que tienen muchos maestros, ¿no? Si nos centramos en la infantil, una etapa súper importante, y en la primaria, muchos maestros no creen en ellos como enseñantes de matemáticas, ¿no? Entonces creo que tenemos que hacer un esfuerzo precisamente porque tengan una confianza mayor. Después, cara a la etapa en la que estamos hoy trabajando, a la infantil y los primeros inicios de primaria, personalmente creo que es algo fundamental en el aprendizaje de los niños, una etapa fundamental. Creo que se ha basado hasta ahora mucho en la enseñanza del número y todo lo que lleva el número alrededor. Creo que en ese sentido esto va en perjuicio del aprendizaje de las matemáticas. Y por último, me gustaría un poco a lo mejor destacar la importancia, ya no tanto la importancia, sino el aislamiento que se le ha dado frente a otras disciplinas. Creo que es una asignatura o una materia que si la trabajásemos junto con otras, bueno, pues en ese sentido el trabajo con ella sería primero más motivador y segundo, al darle contexto, pues mucho más interesante cara al aprendizaje tanto en infantil como en primaria. Y de alguna manera también, aunque los matemáticos esto no suele gustar, pero también la matemática tiene una condición de llave para otras ciencias. Sí. Porque los matemáticos puros dicen, bueno, la matemática en sí misma tiene sentido, en contra de los que la quieren solo instrumentalizar. Pero sin solo instrumentalizarla, pero es verdad que los fallos en el aprendizaje y en el disfrute de las matemáticas luego repercuten también en otras áreas de la... Solos no llegamos a ningún sitio, entonces creo que es importante un poco el trabajo en contexto unos con otros, ¿no? Bueno, nos acabas de hablar, Blanca, de los maestros, ¿no? Y entonces, y estamos hablando, pues es una actividad de investigación,
No estamos hablando de oídas, sino con trabajo de investigación serio, dentro del vicerrectorado de investigación. Y como profesores en una facultad de educación, que sois los dos, ¿no? En distintos grados, en distintas asignaturas, ¿está cambiando algo ahora respecto a cómo vosotros aprendisteis las matemáticas? Nos contesta Jesús. Yo creo que sí. Vamos, hablo además desde un poco mi experiencia cuando yo estaba en el colegio, desde que tengo recuerdos. Yo recuerdo una matemática como muy cuadriculada, ¿no? Muy desapegada de la realidad. Y yo creo que ahora sí que se está apostando y trabajando por acercar esa matemática desde lo concreto, desde lo cercano, desde lo contextualizado, desde lo aplicable y desde lo manipulativo, ese tocar, ese sentir, ese ver, ese vivir las matemáticas desde los sentidos, que muchas veces nos hace falta para comprender conceptos que así a priori pueden parecernos un poco abstractos, pero que cuando los tocamos, cuando los sentimos, cuando los percibimos, se nos enciende esa lucecita y se nos abre la mente para comprender qué hay detrás de aquello que simplemente con palabras quizá no llegábamos. Entonces yo creo que sí que se está fomentando en todas las etapas, además desde infantil, en primaria, incluso en secundaria, que muchas veces puede parecer, es que secundaria, que igual se puede trabajar de la misma manera, desde lo manipulativo, desde que vean la utilidad de esos contenidos a su día a día, que no es algo que esté desvinculado de su quehacer diario, que desde el mismo momento que se levantan, que tienen que pensar a qué hora pongo el despertador para coger a tiempo el autobús y hacer el transbordo y llegar a clase a la hora que tengo que llegar. Están trabajando con matemáticas, que no es algo desvinculado de ellos. Y sí creo que se está haciendo por orientar la formación desde ese punto de... Me gusta mucho lo que dices porque yo soy muy sensible a todo lo que es la dimensión corporal del ser humano. Y me parece un error basar toda la enseñanza solamente en libros, pantallas, representaciones simbólicas, perdiendo lo que es la acción de todo el ser humano completo, con su cuerpo corpóreo, como somos, ¿no? Pues mil gracias, Jesús. Yo puntualizo un poco lo que le ha dicho también, un poco de cómo ha cambiado un poquito yo creo, en la humildad del que enseñamos, ¿no? Creo que en ese sentido el profesorado actual de matemáticas tenemos, creo, y por nuestra parte creo que somos ejemplo de ello, la capacidad de ver que no sabemos todo, por suerte, y que estamos aprendiendo constantemente, ¿no? Un aprendizaje del alumno y que sea una cosa bidireccional. El de matemáticas ya no es un señora encima de una tarima y que todo, dice, esto todo es así, teorema A sub 1, 1, A sub 1, 2, ¿no? Que es como hemos aprendido todos. Creo que ahora en ese sentido trabajamos de otra manera. Es más inductivo, sí, más de lo concreto al abstracto, cercano. Claro, que es como realmente se aprende el ser humano, ¿no? Bueno, esta sesión del CIEP es además muy simpática, es muy cromática, ¿no? Porque tenemos muchos colores, muchas formas, y esto que estamos hablando de la dimensión corpórea de los sentidos, pues está aquí plasmando, ¿no? Entonces, bueno, contarnos algo de todas estas cosas, estos juguetitos, ¿no? Juguetitos. No, digo juguetitos, sabía que iban a saltar los dos, porque aunque pueda dar esa impresión, detrás de cada uno de ellos hay conceptos muy serios y hay todo un planteamiento antropológico, educativo muy fundamentado. Entonces, contarnos un poco todo esto, ¿no? Bueno, primero, esto demuestra que nos lo pasamos muy bien dando clase, ¿no? Y que en ese sentido las clases no solamente se hacen durante la clase, sino que se preparan previo a la clase, construyendo cosas, comprando cosas, y también demuestra un poco que cuando vamos por ahí, pues vamos al supermercado pensando en las clases o vamos a cualquier sitio de excursión pensando en las clases. Si quieres, cuento yo un poco lo que hemos repartido un poco las cosas entre los dos, ¿no? Voy a contaros un poco algunas de las cosas que yo he traído para que veáis desde la cotidianidad cómo se pueden utilizar cosas en el aprendizaje y me voy a basar en la etapa de los más chiquitos, ¿no? de infantil. Bueno, pues cosas como esto
es el reloj de arena que utilizan mis hijos para lavarse los dientes, ¿no? Para los niños la percepción del tiempo es algo muy, muy difícil. Entonces, bueno, pues con instrumentos tan sencillos como este y, por ejemplo, en tareas cotidianas como puede ser lavarse los dientes, pues el niño va teniendo la percepción del tiempo y va teniendo, bueno, pues de alguna manera esa idea de cómo el tiempo pasa, ¿no? Y hablo de la magnitud, me he ido lo primero, lo más difícil, porque es algo que a los niños más les cuesta. Otras cosas, voy a ir combinando un poco las cosas compradas con las cosas fabricadas. Los tapones de la botella es una fuente de aprendizaje y de uso maravilloso, ¿no? Desde agrupamientos, clasificaciones, hacer estructuras, construcciones, hasta cosas como, por ejemplo, lo que hemos hecho aquí, que podemos jugar y ya incorporamos la variable juego, donde a los niños les daríamos los tapones sueltos y ellos tendrían que ir jugando, pues contando el número de puntitos que hemos hecho ahí con los gomet y poniendo, pues por ejemplo, este es el 3, pues aquí colocaríamos el 3. Son cosas que las hacemos con materiales reciclados normalmente, pues este lo hemos hecho con un corcho y un poco de cartulina. Entonces, y estos son los tapones de la leche, ¿no? Para que veáis cómo en ese sentido, con cosas de lo más cotidiano, se puede trabajar. Cosas fabricadas también es mi percha, con una convertida en balanza, ¿no? Con esto podríamos enseñar a los niños, por ejemplo, pues la diferencia que tenemos, a ver si soy capaz de colocar, sí, porfa, a ver si soy capaz de colocar las bolitas. Bueno, ha habido aquí un problema técnico. Bueno, para que veáis, esto pasa por hacer las cosas con un hilo demasiado fino. Por ejemplo, el hecho de que dos pelotas, esta tenga menor masa y mayor peso. Esto, con este tipo de artilugios, pues podríamos ver para que los niños pesaran, esta va a caer más, esta va a caer menos. Esto lo podemos hacer con los muñequitos con los que ellos juegan, ¿no? Aquí tenemos a Juanito y a su padre, que son los muñequitos que nos acompañan en muchas de sus clases, ¿no? Entonces, Juanito y su padre también los pesamos para ver quién tiene mayor, pues aquí en este caso se corresponde, ¿no? La mayor masa con el mayor peso. Otras cosas, el árbol de las manzanitas, algo que nos gusta mucho también. Podemos ir diciendo a los niños los números y los niños van pegando, son unas manzanitas con imanes que van pegando de acuerdo a los números que vayamos teniendo. La cinta métrica de toda la vida, ¿no? Para medirse ellos mismos, para comparar longitudes, para comparar alturas, para comparar espacios, para medir, ¿no? Un niño con una cinta métrica, metemos una variable además de juego muy interesante. El cierra la caja que tenemos aquí, que es un juego también para descomponer números y que nos va a facilitar primero pues esa descomposición divertida. Es un juego bastante económico también, jugamos con un par de dados o con uno, dependiendo también la madurez de los niños. Y en ese sentido, bueno, pues nos va a ir permitiendo ir bajando piezas. ¿Sí? Un poquito más, sí. ¿Se ve así mejor? Así mejor, sí. Es un juego que levantamos todas las piezas y dependiendo lo que nos va saliendo, por ejemplo aquí 4, pues podríamos bajar el 1 y el 3 o podríamos bajar el 4 directamente. Esto nos facilita mucho el que el niño aprenda a descomponer números. Tenemos cochecitos pequeños que nos sirven para clasificar por colores, por tamaños, por diferentes cosas. Tenemos las hueveras. Las hueveras es algo que nosotros utilizamos muchísimo en las operaciones. Esta, por ejemplo, está preparada ya para poder enseñar la suma con las posiciones, ¿no? Algo que es súper importante en el aprendizaje de la operación es primero enseñar la posición que ocupa el número y ya cuando el niño tiene adquirido la posición trabajar, ¿no? Identificando con los colores es muy cómodo poder trabajar. Esto lo combinamos trabajando con garbanzos o con piedras o con cualquier cosa que podamos introducir aquí. Los Lego, que tenemos aquí un paquete de Legos y bueno, pues esto nos sirve tanto para trabajar cosas tan complicadas como las fracciones, no en infantil evidentemente, pero nos sirve para hacer sumas, para incluso estadística, podemos hacer los gráficos con las piezas y es algo que nos viene muy bien. ¿Me permites un segundo, Blanca? Sí. Estoy percibiendo una potencialidad que supongo que no es ningún descubrimiento,
pero el hecho de que se estén utilizando materiales que se utilizan también en la casa, quizá le lleve que cuando está en un entorno no discente, no escolar, de pronto se le vaya a la cabeza también al mundo matemático en un entorno de juego, con cochecitos, ¿no? Muy importante, porque de hecho los niños cuando llegan al colegio no son un saco vacío, ¿no? Ya traen aprendizaje adquirido pues de estas cosas cotidianas, ¿no? De hacer filas por las baldosas de casa, o de haber agrupado para un lado los coches grandes, para otro lado los coches pequeños. Eso el profesor lo tiene que tener en cuenta, ¿no? Y tiene que utilizar ese potencial que el niño ya tiene en volcarlo en el aprendizaje, ¿no? No podemos pensar en los niños como vienen, vamos a utilizar comillas, nuevos, ¿no? De casa, ¿no? La riqueza que trae el niño a la escuela es súper importante, y además al niño se le va a levantar también muchísimo su autoestima, motivación, creatividad, ¿no? De un poco esa importancia que puede tener, ¿no? Y por último, de las cosas que yo he traído por aquí, ya comentar el Tangram. Tenemos diferentes tipos de Tangram, que esto con los pequeñitos también nos viene muy bien para trabajar la geometría. Tenemos algunos, que es el clásico, y que es un poquito más bonito, que es el Tangram con forma de corazón, y bueno, pues es algo que puede ayudar a ver la representación espacial. Con los más mayorcitos podemos trabajar fracciones, otro tipo de cosas, y podemos sacarle muchísimo partido, ¿no? Se incorpora también la variable juego en esto. Y voy a cerrar, y con esto paso a Jesús con el ábaco. Yo aquí tengo uno de los ábacos, y Jesús os va a contar ahí otros que él tiene, con los que estamos trabajando ahora, que pueden ser interesantes también para comentarlo. Has mencionado el factor espacial. Entonces, esto me trae a la cabeza, pues cuando en estudios superiores, por ejemplo, bachillerato, física, química, tengo experiencia directa de personas que no comprenden conceptos importantes y clave porque no tienen bien desarrollada la visión espacial. Sí, y aquí entraríamos en uno, creo, de los grandes problemas de la enseñanza de las matemáticas, y ha sido que no hemos aprendido geometría en la mayoría de las ocasiones. Porque estaba al final de los libros y no se daba. No, porque geometría se han aprendido a calcular medidas, no se ha aprendido geometría. Es decir, asociamos geometría con calcula el área de X, o mide el diámetro o el perímetro. Eso no es geometría, eso es una de las aplicaciones de la geometría, ¿no? En estas edades tempranas la geometría tiene que ser para ayudarles a comprender el espacio, ¿no? Para los niños el espacio es algo muy complejo, los tamaños, las distancias, lo tienen que percibir, ¿no? Y les tenemos que ayudar de alguna manera a percibirlo. Según vamos avanzando podemos ir conociendo las propiedades de las formas, pero no podemos reducir el espacio de la geometría, el entorno que tenemos, a hacer cálculos. Eso es una de las partes, ¿no? Pero eso no es forma de favorecer el aprendizaje, ¿no? Bueno, le ibas a decir a Jesús que dijera algo. Yo he metido aquí cuña porque no puedo estar callado en un tema tan interesante. No, claro. Bueno, pues yo además, enlazando un poco con lo que decíais antes de lo que lleva el niño ya aprendido de casa, yo por aquí tengo unas pinzas. Los niños si las muestras a la cámara para que... Tenemos pinzas de distintos colores, distintos tamaños, distintos materiales, varias. ¿Qué podemos hacer con las pinzas? ¿Qué podemos hacer? Primero, ellos están acostumbrados a ver a sus familiares tender la ropa. Pues con unas pincitas y unos calcetines, por ejemplo, y una cuerda de tender, podemos desarrollar actividades en las que tengan que poner un calcetín sujeto con una sola pinza a la hora de tenderlo, y potenciar ahí ese trabajo de correspondencia 1 a 1, ese inicio del conteo, que es fundamental en las edades tempranas del alumno, empezar por esa correspondencia 1 a 1 de calcetín, pinza, para luego seguir ese proceso hacia el posterior aprendizaje del conteo que tenemos que desarrollar en educación infantil. ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer clasificaciones, que es otro de los contenidos importantes a trabajar en educación infantil. La clasificación es algo que hacemos todos los días a la hora de colocar los discos en una estantería, los libros, los cubiertos, dónde van las cucharas, dónde van los tenedores, con pinzas que clasifiquen en función del tamaño, en función de la forma, en función del color, en función del material, que hagan distintas clasificaciones para que se inicien en ese proceso.
¿Qué más podemos hacer con las pinzas? Y con esto lo que quiero mostrar un poco es como con un mismo material podemos trabajar distintos conceptos matemáticos. Hemos trabajado conteo, hemos trabajado clasificación, podemos trabajar series, hacer pinza grande, pinza pequeña, pinza mediana, pinza grande, pinza pequeña, pinza mediana, o pinza de color rojo, pinza de color azul, pinza de color amarillo, incluso ir cambiando esas características y que ellos entren en ese trabajo de seriación, que también va a ayudar posteriormente a la adquisición de conceptos en etapas posteriores. Eso, por ejemplo, pues con las pinzas. Por aquí tenemos una balanza. Con esta balanza, ¿qué se trabaja? Pues algo que normalmente se trabaja de una manera muy mecánica en estas edades y en los primeros años de primaria, que es la composición y la descomposición de los números. Mueve el arco iris porque no se ve. Ahí, muy bien. Nos dicen el número 6. Pues el número 6, ¿qué es igual? Pues podemos poner que es igual a 4 y 2. Y se equilibra la balanza. O 3 y 3. Y se equilibra la balanza. O incluso poner allí y trabajar ya la iniciación a la suma. 3 y 3, ¿a qué es igual? Al 6. Es una manera muy visual, muy manipulativa de entender esa composición y esa descomposición de los números que muchas veces cuando nos la dan en papel, ¿de dónde sale eso? Pues fijaos, sale de aquí, ¿no? Lo perciben a través de los sentidos. Incluso para trabajar el álgebra, por ejemplo, ¿no? Algo que ya incluso, después claro, pasamos a cosas mucho más complicadas. Son materiales que trabajar cosas como las ecuaciones, ¿no? Pues de alguna manera... ¿Cuánto falta para...? Para. Ajá. Claro. Eso es. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues tenemos este arco iris tan bonito. ¿Qué se puede trabajar con este arco iris? Se pueden trabajar series cuantitativas, de mayor a menor o de menor a mayor. Se pueden trabajar clasificación, si tenemos más de uno, en función de color, apertura, porque una es más grande, otra es más pequeña. ¿Qué podemos trabajar? Construcción de circuitos. Y ahí estamos trabajando geometría, lo que estabais diciendo antes del espacio. Cómo con un mismo material ellos pueden ir haciendo circuitos y trabajando dentro de esa geometría del espacio, de esa orientación, si va hacia la derecha, si va hacia la izquierda, si va en los recorridos que van haciendo. Es un material que nos permite trabajar varios conceptos. Y luego tenemos los ábacos. Ya contaba antes Blanca un poco la utilización del ábaco, allí tenía ya uno cerrado, aquí nosotros tenemos uno abierto. Este abierto nos permite quizá trabajar de una manera más clara la composición en unidades, decenas, centenas, en el sistema de numeración decimal que se basa en nuestro sistema. Incluso con estas mismas piezas se pueden trabajar otros conceptos no relacionados con el número, porque se pueden ir haciendo en las varillas, y es una utilización aparte del ábaco que no tiene nada que ver con el número, de seriaciones, ir colocándoles de tal manera que tenga pieza amarilla, pieza azul, pieza roja, y que ellos tengan que ir haciendo, continuando esas series en el resto de varillas, para en lugar de trabajarlo en horizontal, que es como se suele trabajar, hacerlo en vertical. Y estamos potenciando ahí también aprendizaje geométrico con la orientación. Y este de aquí es un poco más particular. Se trabaja ya en cursos de primaria, pero bueno, nos ha parecido interesante presentarlo aquí. Es el ábaco japonés, el soroban, funciona de una manera un poco distinta, en la que las piezas de abajo se trabaja con el ábaco tumbado. No sé si se puede enfocar para que se vea cómo se utiliza, tumbado. Las piezas de arriba tienen que estar pegadas. Pero no se percibe. Quizá inclinándolo un poco. Si lo inclináramos un poco... Claro, es que se bajan las piezas. Si lo claro. Porque esta hilera de piezas tiene que estar arriba, ¿vale? A ver si soy capaz de colocarlo un poquillo que se vea. No va a ser fácil, ¿no? Bueno, y los niños hablan de limpiar, ¿no? Pasan el dedo y llaman de limpiar el ábaco. ¿Que queremos representar el 1? 1. El 2, 2. El 3, 3. El 4, 4. Y cuando llegan al 5, ¿qué ha pasado? Que ahí no hay más piezas. Se bajan todas estas y esta se arrima a la varilla central, porque esa representa el 5. 5, el 6, ¿qué va a ser? Con esa ahí pegada y subimos una. 6, 7,
8 y 9. En el momento en el que pasáramos al 10, esto volvería todo a su sitio y se vendría a la siguiente varilla a subir 1. Es un sistema un poco distinto de ábaco que ayuda muchísimo a potenciar el cálculo mental en los alumnos. Para que lo conozcáis. Supongo que con esto también se evitará el que el niño aprenda a hacer operaciones que no comprende y que solamente es, iba a decir, amaestrado, perdón, a seguir determinadas pautas sin saber lo que está haciendo. A mí me parece que eso antropológica y educativamente es muy profundo. Y además el hecho de utilizar distintos materiales y distintos soportes y distintos recursos también permite que atendamos un poco a las necesidades que tenga cada uno de ellos, porque a lo mejor un alumno entiende perfectamente los conceptos utilizando el ábaco japonés y otro si nos limitamos solamente al uso de uno. Claro, y adaptamos a la personalidad o a las características del niño. Claro. Has dicho hace un momentito que los niños a lo mejor tienen en su casa la experiencia de ver tender la ropa. Claro. Yo he visto niños muy pequeños que tienen la experiencia de tenderla a ellos. De tenderla a ellos, efectivamente. Digo porque todo lo que hagamos en el sentido del learning by doing, mejor que learning by mirando, simplemente. Sí, desde luego. No siendo que estemos haciendo alumnos espectadores más que participantes. Oye, mil gracias. Esto es interesantísimo, ¿eh? Esto es realmente... bueno... Estamos en un seminario de investigación, o sea, ¿no? Vosotros mismos estáis, el tema del ábaco, tenéis ahí unas experiencias serias de investigación a fondo, ¿no? Y entonces yo creo que sería interesante que los participantes supieran en qué estamos investigando ahora, ¿no? En la línea de investigación que va... Si quieres empezar tú. Pues una de las líneas que estamos siguiendo es precisamente la de la utilización de distintas representaciones y el cómo diseñar actividades que fomenten esa utilización de distintas representaciones a la hora de trabajar los conceptos matemáticos. Porque si algo caracteriza la actividad matemática es que los conceptos pues son abstractos, no existen en la realidad, no son perceptibles de una manera directa y que tenemos que hacer uso pues de este tipo de recursos, de distintas representaciones para poder trabajar con ellos. Y además es que como hemos dicho antes, cada recurso, cada representación pone en evidencia unas características particulares del concepto matemático que estamos trabajando. Con lo cual, cuanto más fomentemos el uso de distintas representaciones y articulemos unas representaciones con otras... Y que vean que es una representación de la realidad. Exactamente, que es una representación de la realidad. ¿Qué va a hacer? Primero, que lo perciban. Y segundo, al tener tantos registros para utilizar, van a tener una comprensión del concepto más global, no solamente limitada a esto o a esto, y además, lo mismo que decíamos antes, nos permite acercarnos a esas necesidades del alumno desde el punto de vista de qué es lo que él maneja y es capaz de comprender de manera más directa, más comprensible para ellos. Entonces estamos trabajando un poco desde ahí. Y además con el uso de representaciones también nos preocupa y estamos centrados en el fenómeno de la ostensión. Muchos diréis, vaya palabra acaba de soltar, ostensión. Muchas veces en la práctica cometemos el error de presentar imágenes prototípicas cuando estamos intentando transmitir a nuestros alumnos un concepto. Pues, por ejemplo, el concepto de cuadrado. ¿Y qué hacemos? Vamos a la pizarra, dibujamos un cuadrado apoyado sobre uno de sus lados, de un solo tamaño, y le decimos al alumno, esto es un cuadrado. Y no decimos más. Hemos hecho esa imagen prototípica y les hemos dicho que es un cuadrado. Pero claro, a continuación les damos una fichita, indícame cuáles de estos son un cuadrado. Y los alumnos tienden a identificar como cuadrado aquel que es exactamente igual al prototipo que hemos enseñado, porque no hemos acompañado esa imagen ni de otras imágenes, pues colocando el cuadrado apoyado en uno de sus vértices, ni con otros tamaños, solo uno, y no hemos dado explicación de un cuadrado es aquella figura geométrica que tiene todos sus lados iguales, tiene 4 lados y 4 lados iguales formando esta figura. Como no lo hemos dicho y hemos acompañado con más representaciones, eso da lugar a bloqueos en el alumno, por no haber trabajado adecuadamente esas representaciones. Y eso es lo que se le llama el fenómeno de la ostensión. De la ostensión.
Bueno, enganchando con lo que está diciendo él, nosotros enseñamos así, no sé si me puedes coger un plano de, lo acabo de hacer el dibujo, no sé si se llega a ver la representación, sí, perfecto. Bueno, pues nosotros en vez de, cuando enseñamos, por ejemplo, en vez de hablar de la caja, que sería esto, nosotros les enseñamos en una pared, en un papel, en una pizarra, o en vez de hablar de una bola, como puede ser esto, pues les enseñamos esto de aquí, ¿no? De esta manera pretendemos que el niño entienda desde aquí, pues lo que puede ser el diámetro, que calcule pues el volumen de la esfera o cosas por el estilo, cosas que si lo hacemos desde una pelotita y con unos limpiapipas, por ejemplo, que podemos girar y dar la forma que nosotros queramos y después lo estiramos y ahora cogemos el metro y podemos medir cuánto exactamente mide esto, ¿no? Esto, en ese sentido, pues el aprendizaje es mucho más rico, ¿no? De lo que, y en ese sentido esa es la problemática que hay con la representación precisamente, ¿no? Que intentamos, bueno, pues cuadricular todo más de lo debido. bueno, el título que hemos ofrecido, por el cual se han apuntado aquí los participantes, era Matemáticas en Educación Infantil, Sentidos y Creatividad. Es evidente que la creatividad la habéis utilizado y la habéis utilizado para construir todo esto y además para fomentarla en los niños, ¿no? Y que los sentidos intervienen, está claro. ¿Qué le diríais porque hay maestros y maestras entre los participantes, ¿no? Sí. Hay investigadores que están muy interesados en la profundización del cómo, pero también hay personas que quieren usar esto, ¿no? Maestros y maestras, decirles algo, si os parece. Primero que se saquen todos de los bolsillos toda la dosis de humildad que puedan tener, ¿no? Segundo, que cada niño que tenemos delante es distinto, cada niño es distinto, cada niño aprende distinto, cada maestro es distinto y enseña distinto. Entonces, en ese sentido, tenemos que pensar un poco desde esa diversidad precisamente la riqueza que puede suponer, ¿no? Precisamente hablando de las líneas de investigación que tenemos abierta, otra de las líneas que tenemos es el análisis o el estudio de la posible ansiedad de las matemáticas, pero no como algo feo y algo negativo, ¿no? Sino de alguna manera, si yo soy consciente de ese miedo que pueda tener o pueda manifestar o que pueden tener mis niños, pues de alguna manera nos puede ayudar, ¿no? Si lo conocemos, pues nos puede ayudar a actuar sobre ello. Después, ¿qué cosa recomendaría o qué cosa diría? Primero, que no nos podemos precipitar, ¿vale? Cada niño tiene un momento de aprender. Yo no puedo enseñar a un niño a sumar porque el resto de niños estén aprendiendo. Ese niño tiene que estar preparado para aprender a sumar en ese momento o aprender a multiplicar o aprender a geometría, ¿no? Creo que en ese sentido es importante respetar la identidad del niño y respetar el momento en el que el niño está aprendiendo, ¿no? Y tercero es que dejemos de examinar. Las matemáticas no es un examen de matemáticas y las matemáticas no es una nota, venga de una evaluación interna, externa o venga de donde sea. Creo que uno de los grandes problemas ahora mismo es que estamos enfermos de examen y intentamos poner etiquetas a todos los niños aquí en la frente con una pegatina, este es un 5, este es un 6 y este pobrecito es un 3, ¿no? Bueno, pues mientras no nos quitemos eso de encima, y lo hago extensible desde las matemáticas y a otras materias, y hablo desde mí que estudio la evaluación, ¿no? O sea, una de las vías abiertas de investigación que tengo es la evaluación, pero precisamente la evaluación responsable y constructiva, ¿no? Y no una evaluación donde lo que busquemos sea fiscalizar y claro, etiquetar a la gente, ¿no? No simplemente clasificatoria. Eso es. O sea, la evaluación desde dentro y que sea un modo fuera de formación. Eso es. ¿No? Claro, y por último, dejar a los niños que construyan, que creen, que los niños aprendan a investigar desde bien chiquitos, ¿no? Si nosotros despertamos a la imaginación en los niños, la creatividad, las ganas de aprender, bueno, pues van a ser niños ricos siempre en aprendizaje, ¿no? El maestro no le tiene que dar la respuesta a las preguntas, tiene que enseñarle a plantearse esas preguntas y a buscar también las preguntas, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante desde ahí.
me vais a perdonar porque esto es una pequeña encerrona, pero me he enterado que está a punto de salir un libro vuestro, si no ha salido ya. En ello, en ello. Y entonces se nos está acabando el tiempo, pero lo vamos a tener pronto en las librerías, ¿no? Pues si queréis decirnos por qué debemos comprar ese libro, o debemos estar pendientes, o qué nos vais a ofrecer dentro de ese libro ¿eh? Yo solamente comentar que es un libro... ¿Cómo se titula? Didáctica de las matemáticas. En educación infantil. En educación infantil, pero tiene apellido. Sí. Tiene un apellido que es Aprender para enseñar. O sea que va dirigido, claro, es un libro de didáctica de las matemáticas orientado para maestros, entiendo. Eso es, ¿no? sí. Bueno, para maestros o educadores, todo, a lo mejor para padres y madres también, también para todo podrían, aquel que ¿no? tenga un poco de interés. Es un libro para no leerlo seguido. Podemos leer el capítulo tal o solo la geometría, solo el número, solo la parte de construcción. Hay cacharritos de estos, ¿no? Hay mucha foto. Además no es un libro de contenido teórico únicamente, sino que le hemos intentado darle, y seguramente habrá aspectos mejorables infinitamente. Eso siempre ocurre, eso ocurre en todo. Pero hemos intentado darle un carácter práctico para que todo aquel que esté interesado, que lo lea, pues intente crearse desde esa pequeña semilla que nosotros hemos intentado plantar su propia identidad en la enseñanza de las matemáticas. Y una cosita muy importante. Si ese libro sale es porque tanto Jesús como yo hemos aprendido mucho de muchos alumnos que han pasado a lo largo de estos años por nuestra clase, tanto física como de forma online, ¿no? Por eso queremos dar las gracias también, y ahora que tenemos los micrófonos abiertos, la oportunidad, pues a todos esos alumnos que de alguna manera han ido construyendo cada una de las palabras de ese libro, ¿no? Y, cómo no, a unir, porque ha sido bueno, pues el motor de que ese libro se comenzara y pues por suerte que lo veamos ya en breve, ¿no? Ha sido largo la elaboración, pero esperamos que sea útil sobre todo. Si me perdonáis la broma, haré como los fans de Harry Potter que hacen la noche para cuando conseguirse un ejemplar. Entonces, en cuanto salga, me voy a conseguir un ejemplar y supongo que me dedicaréis uno. Perfecto. Por supuesto. Claro que sí. Bueno, supongo que haremos hasta una presentación, ¿no? Bueno, sería lo suyo, ¿no? Sería lo suyo. No tenemos ya prácticamente tiempo. Veo que el chat ha estado, se ve que los participantes han estado ahí muy a la escucha, no han intervenido, y ahora no les voy a dar pie a que intervengan porque estamos ya fuera de tiempo. Casi todas las preguntas que ha habido previamente, que habéis dejado en el formulario, ¿verdad? A la hora de, yo creo que están prácticamente todas contestadas, porque he agrupado aquí varias, las tengo así como con un código de colores, he puesto por diferentes tamaños, tamaños no, tópicos, etiquetas, ¿verdad? En distintos colores, y hay muchas que son cómo puedo introducir, cómo podemos enseñar, bueno, actividades manipulativas y novedosas en el desarrollo de la inteligencia algebraica. Yo creo, había leído antes las preguntas y creo que han sido todas ya contestadas de alguna manera. Yo aún así quiero hablar de hacer un poco de speeching, ¿no? Aquí. Sí, muy bien. Quiero hablar de mi blog, uno de mis blogs, que se llama Las mates de mamá. Porque creo que, bueno, es una cosa relativamente reciente, ¿no? Que empecé y un poco, creo que aquí me salgo de la faceta profe y la faceta, investigador, ¿no? Y soy mamá, ante todo, y muchas de las cosas que yo hago, construyo y hago en mi día a día es gracias a dos cositas pequeñas que hay en casa, y desde que te levantas por la mañana te dan fuente de inspiración total, ¿no? Entonces, bueno, quiero recomendaros por ahí, voy de huequitos que voy sacando, voy escribiendo, se llama lasmatesdemamá.blogspot.com, y bueno, pues ahí vamos dando alguna recomendación, tanto mías como de Jesús, que a veces se las copio también, bueno, pues para esas cositas curiosas que podamos tener, ¿vale?
Me lo he quitado de la boca porque iba yo a hablar precisamente del blog de las mates de mamá, aunque no estoy totalmente de acuerdo en que haya esa separación entre la Blanca Arteaga mamá y la Blanca Arteaga investigadora, que tiene un fondo conceptual muy importante. Porque yo sé que estamos en un seminario de investigación, aquí hay profesionales y sabemos en qué entorno nos estamos moviendo. A mí no me gustaría que se interprete que porque estamos con niños pequeñitos y se manejan colores y formas, es una cosa lúdica, entretenida, eso es algo... No es algo, no solo no irrelevante, sino que es muy relevante. No, al contrario, yo quería dar la importancia al aprendizaje que los niños hacen de las mates con las mamás. Exactamente, es decir, exactamente. Me parece fundamental, ¿no? Esa colaboración escuela, mamá, papá, es algo que tenemos que potenciar cada no vez solo más. con las mamás, que la Ya educación... he dicho mamá, papá, ¿eh? La educación, hace poco también puse en las redes sociales, la educación también es cosa de hombres. No siento que pensemos, por dejar caer un mensaje ahí. Bueno, pues muchísimas gracias porque vosotros habéis aprendido de vuestros alumnos, lo ponéis en el libro. Nosotros hemos aprendido de ellos, supongo, yo por lo menos he aprendido mucho. Así que muchas gracias, muchas gracias, Blanca. a vosotros también. A Jesús a y todos allá donde estéis. Todos los participantes, a nuestro técnico David, que ha estado ahí haciendo posible esta comunicación entre todos. Y hasta la próxima sesión, que ya, si me permitís, avanzo, que será el día 10 de mayo. Y enuncio que hablaremos de la educación de adultos. Algo muy importante. Sí. Algo muy importante. Muy bien, pues adiós a todos. Muchas hasta gracias. la próxima. Gracias. Hasta luego.